Una investigadora del MIT observa su pantalla y susurra 4 palabras en voz baja. Esto no debería ser posible. La inteligencia artificial acaba de terminar de procesar 9000 grabaciones de cachalotes, y lo que encontró no es ruido animal aleatorio. Es un alfabeto fonético, completo con vocales, que luce estructuralmente idéntico a los bloques fundamentales del lenguaje humano. No similar, idéntico. Y nadie en esa sala es capaz de explicar cómo eso es posible. El consenso científico sobre la comunicación de los cachalotes estaba definido. Utilizaban aproximadamente 21 patrones distintos de clics llamados codas, una advertencia, una dirección, una llamada de contacto. Los investigadores trataban la comunicación de las ballenas como si fuera un semáforo, un conjunto limitado de estados, con significados fijos, nada cercano a la complejidad. Esa suposición no solo era incorrecta, fue uno de los errores más espectaculares en la historia de la biología moderna. La historia de cómo colapsó comienza con un biólogo marino sentado en su oficina, con audífonos puestos, haciendo algo completamente distinto. David Gruber estaba en el Instituto Radcliffe de la Universidad de Harvard, revisando grabaciones de cachalotes que había recolectado mientras estudiaba medusas en el Caribe. Los sonidos eran lo de siempre, ráfagas rápidas de clics mecánicos, como código Morse bajo el agua. Los había escuchado cientos de veces, ruido de fondo de un animal que, asumía, la ciencia ya había comprendido. La criptógrafa del MIT, Shafi Goldwasser, pasaba frente a su puerta abierta. Se detuvo, escuchó y dijo algo que cambió por completo la dirección del campo. Eso suena como código Morse. ¿Has intentado usar aprendizaje automático para descifrarlo? Gruber no lo había hecho. Nadie lo había hecho. Goldwasser había pasado su carrera descifrando sistemas reales de comunicación encriptada, del tipo que los gobiernos usan para ocultar secretos de Estado. Su intuición no era simple curiosidad, era reconocimiento profesional de patrones. Para una experta en estructuras ocultas, esos clics no eran ruido. Eran un código que nunca había sido pasado por un decodificador. Esa conversación llevó a una tercera persona, Michael Bronstein, investigador en inteligencia artificial, quien explicó que los mismos algoritmos de aprendizaje profundo que impulsan modelos de lenguaje como ChatGPT podrían, en teoría, aplicarse a la comunicación animal, siempre que se reuniera suficiente información para entrenarlos. Más grabaciones que las que cualquier científico había recopilado antes, más contexto conductual que cualquier estudio previo sobre ballenas, más capacidad de cómputo que cualquier proyecto de biología marina. En 2020, esa idea se convirtió en el proyecto SETI, la iniciativa de traducción de cetáceos, financiada por el proyecto Audacious de TED, con colaboraciones de MIT, Harvard, la Universidad de California en Berkeley y otras 15 instituciones. El equipo construyó una estación de investigación permanente en Dominica, donde familias multigeneracionales de cachalotes han sido observadas durante décadas y los individuos son conocidos por nombre. La isla se encuentra en una zona del Caribe, a la que estos clanes regresan de forma constante año tras año. Las familias están documentadas, las matriarcas identificadas y las jerarquías sociales han sido mapeadas tras décadas de observación paciente en la superficie. Luego, el equipo fue más allá que cualquier estudio previo en instrumentación. Arreglos de hidrófonos instalados permanentemente en rutas migratorias, etiquetas biológicas adheridas a la piel de las ballenas mediante ventosas, cada una con 3 micrófonos sincronizados capaces de distinguir voces individuales dentro de una conversación grupal, registro por GPS, sensores de profundidad, acelerómetros que rastrean el movimiento corporal con precisión extrema. El sistema fue diseñado para capturar no solo lo que decían las ballenas, sino a quién se lo decían, qué estaban haciendo físicamente en ese momento y qué ocurría en el entorno acústico a su alrededor. Cada variable que pudiera dar significado al sonido era registrada simultáneamente. Esa fue la intención desde el inicio. No solo escuchar el lenguaje, sino construir el contexto necesario para comprenderlo. 9000 grabaciones, analizadas con la misma clase de inteligencia artificial que impulsa los modelos de lenguaje modernos. Estos no eran los típicos cantos armoniosos de ballenas a los que estábamos acostumbrados. Sonaban más como transferencia de datos digitales, y lo que regresó reescribió los libros de texto. La inteligencia artificial no encontró 21 codas, encontró 156, pero el número era casi irrelevante. Lo importante era lo que había dentro. Cada coda tenía estructura interna, variaciones de tempo, cambios de ritmo, clics ornamentales organizados en patrones recurrentes. Estos elementos no eran decorativos, eran funcionales, operaban como los fonemas en el lenguaje
lenguaje humano. Unidades modulares que se combinan según reglas para generar significado. Un significado que ninguna unidad por sí sola posee. Las ballenas no estaban transmitiendo 156 mensajes fijos como si fueran un menú limitado de señales. Estaban construyendo comunicación de manera dinámica a partir de un sistema fonético modular, la misma arquitectura fundamental que sustenta todos los lenguajes humanos documentados en la Tierra. Una analogía lo hace claro. El inglés construye millones de palabras a partir de 44 sonidos básicos. Si se elimina uno de esos sonidos, miles de palabras desaparecen. Si se añade una regla sobre cómo combinar dos sonidos, surgen nuevas palabras. Los cachalotes parecen operar bajo el mismo principio. Un inventario finito de sonidos que produce un sistema generativo con un rango expresivo prácticamente ilimitado. Los bloques son clics. La gramática es real. El resultado es un espacio de comunicación que apenas comenzamos a comprender. La doctora Daniela Ruse del MIT describió los hallazgos diciendo que existe mucha más complejidad de la que se creía anteriormente, desafiando el estado actual del conocimiento sobre el mundo animal. Esa frase, aunque parece sencilla, es una de las más impactantes en la ciencia moderna, porque lo que se descubrió no fue un ajuste menor, sino una demolición completa de la idea de que ningún otro ser había desarrollado algo parecido al lenguaje humano, excepto que sí ocurrió, y llevaba sucediendo en la oscuridad, a más de 1 kilómetro bajo el océano, durante 30 millones de años. Luego, un lingüista de la Universidad de California en Berkeley realizó un análisis distinto. En lugar de estudiar patrones de secuencia, examinó las propiedades acústicas de cada clic con la máxima resolución disponible. Lo que encontró sacudió los fundamentos de su disciplina. Las ballenas estaban produciendo vocales, específicamente la vocal A, como en padre, la vocal I como en sí, y diptongos como el sonido OI. Concluimos que este patrón espectral representa una dimensión completamente nueva en su sistema de comunicación y que es significativo. Las características acústicas fundamentales del lenguaje humano habían evolucionado de manera independiente en una criatura que vive en completa oscuridad bajo una enorme presión oceánica. Las vocales no son simples sonidos, son modulaciones precisas de frecuencia controladas por una anatomía vocal especializada que requiere estructuras y control neurológico complejos. Se pensaba que eso era exclusivo de los humanos, pero este hallazgo demuestra que las llamadas de las ballenas se parecen más a vocales extremadamente lentas, lo que sugiere una complejidad cercana al lenguaje humano. Esto proviene de una especie que desarrolló su sistema de comunicación en un mundo sensorial completamente distinto, siguiendo un camino evolutivo independiente durante cientos de millones de años. Los humanos evolucionamos hacia las vocales mediante cambios anatómicos específicos. Los cachalotes llegaron a algo funcionalmente idéntico a través de clics de ecolocalización. Eso no es una coincidencia, es evolución convergente, dos líneas evolutivas distintas alcanzando la misma solución compleja. Cuando esto ocurre en algo tan específico como las vocales, la única interpretación lógica es que este tipo de comunicación no es un accidente humano, sino una propiedad de la inteligencia misma. La idea de que el lenguaje nos pertenecía exclusivamente era una de las últimas fronteras claras entre la mente humana y el resto de los seres vivos. El alfabeto de los cachalotes no solo desafía esa frontera, la elimina. Si este descubrimiento te impacta tanto como a los investigadores, lo que sigue es aún más inquietante. Las ballenas no solo poseen estos elementos de forma aislada, los utilizan en contexto, y esa diferencia lo cambia todo. Un canto de sirena transmitido desde las zonas más oscuras del océano. El mismo cachalote produce diferentes codas según a quién se dirige, lo que el otro acaba de decir y lo que está ocurriendo en el entorno inmediato. Eso no es un sistema de señales con entradas y salidas fijas, es el uso pragmático del lenguaje, la capacidad de comunicarse de forma responsiva, en tiempo real, ajustándose a una situación social cambiante. Es la misma flexibilidad que muestran los humanos cuando hablan diferente a un niño que a un colega, o cuando suavizan un mensaje dependiendo de quién escucha. Sean Giroux ha pasado 13 años junto a familias de cachalotes en Dominica. Describe cómo observa estas interacciones desde la superficie. Es difícil no ver a primos jugando mientras conversan, no ver a una madre entregando a su cría a una cuidadora y luego intercambiar lo que parece, a todas luces, unas palabras de despedida antes de sumergirse a cazar. Estos intercambios pueden durar hasta 1 hora. Múltiples ballenas se superponen, responden y construyen sobre lo que otras dicen. Hay un ritmo conversacional medible, turnos y tiempos que a veces se rompen cuando 2 ballenas emiten clics al mismo tiempo, algo que parece ser socialmente aceptable en su cultura, como cuando se interrumpe entre familiares cercanos. Piensa en lo que esto exige de un cerebro. Producir la coda correcta para la ballena correcta en el momento preciso no requiere solo memoria y control acústico, sino una teoría de la mente, la capacidad de entender que el otro tiene una perspectiva distinta y que lo que dices debe ajustarse específicamente para que le llegue. Esa capacidad se consideraba exclusivamente humana, pero los investigadores
investigadores ya no están seguros de que eso sea cierto. Hay voces dominantes y otras más silenciosas. Hay intercambios que parecen desacuerdos y otros que parecen tranquilizadores. Hay interacciones que ocurren solo entre individuos específicos y otras que involucran a toda la familia. La estructura social visible en la superficie se refleja en patrones acústicos medibles bajo el agua. Estas conversaciones no son aleatorias, están organizadas en torno a relaciones. Los cerebros que las sostienen son los más grandes de cualquier animal en la Tierra, con una masa 6 veces mayor que la de un cerebro humano. Los cachalotes viven en familias matrilineales con estructuras sociales multigeneracionales, donde las tradiciones culturales se transmiten de abuela a madre y de madre a cría durante siglos, además de ejecutar estrategias de caza coordinadas en aguas profundas, en oscuridad total, a lo largo de cientos de metros de océano abierto, comportamientos que requieren intercambio de información en tiempo real entre múltiples individuos. Los cachalotes se comunican antes de cazar y cuando socializan, lo que sugiere que su sistema de comunicación podría tener mucho más significado del que creemos. No son animales simples, nunca lo fueron. La ciencia simplemente no escuchaba con suficiente atención. Sin embargo, estructura no es lo mismo que significado, y aquí es donde la precisión importa. La inteligencia artificial ha logrado mapear la gramática, pero no ha traducido ni una sola palabra. El inventario fonético ha sido identificado, las reglas combinatorias modeladas, las vocales catalogadas, y cada ballena ha sido perfilada según su firma acústica. Los patrones conversacionales entre miembros de la familia han sido documentados durante años de grabaciones. Todo esto es real, verificado y revisado por pares. Pero lo que sigue siendo completamente desconocido es ¿qué significa todo esto? ¿Qué quiere decir una secuencia específica de codas? ¿Cuál es la diferencia entre un patrón de tempo ascendente y uno descendente? ¿Qué significa cuando una madre emite largas secuencias a su cría frente a cuando una matriarca se dirige a todo el grupo? Nadie lo sabe. Y esa brecha entre entender la arquitectura de un lenguaje y comprender su significado es la siguiente gran fase del proyecto. El significado requiere correlación, construir un conjunto de datos lo suficientemente profundo como para que surjan patrones entre vocalizaciones específicas y comportamientos observables, vinculando lo que se dice con lo que está ocurriendo en ese preciso momento. Dispositivos de última generación registran audio desde 3 micrófonos sincronizados junto con profundidad, coordenadas GPS, movimientos, orientación corporal y la actividad acústica de cada ballena cercana al mismo tiempo, alimentando un archivo conductual que crece constantemente y que los investigadores comparan con décadas de registros observacionales. Piensa en lo que significan 7 décadas de un lenguaje no comprendido. Un cachalote puede vivir 70 años. La matriarca de una familia, que hoy nada en el océano, pudo haber nacido antes de que existiera el sonar. Ha pasado toda su vida comunicándose en un sistema que la ciencia apenas comienza a reconocer como lenguaje. Todo lo que ha dicho, el conocimiento que transmitió, las advertencias que dio, lo que enseñó a las crías sobre el mundo, ocurrió en un lenguaje que no podíamos leer. El proyecto SETI no entra como un traductor con diccionario, sino como un estudiante que apenas aprende el alfabeto, intentando descubrir el significado palabra por palabra, correlacionando comportamiento tras comportamiento. Cada hora de nuevas grabaciones hace que ese diccionario sea un poco menos vacío. ¿Qué cambiaría si están en lo correcto? En la década de los 60, los investigadores Roger Payne y Scott McVeigh demostraron que las ballenas jorobadas cantan canciones complejas y cambiantes. Antes de eso, la mayoría de las personas veía a las ballenas como animales marinos grandes pero sin relevancia cognitiva. Ese descubrimiento cambió por completo la percepción pública, impulsó el movimiento Salven a las ballenas, llevó a la creación de leyes de protección y ayudó a evitar la extinción de varias especies. Un solo hallazgo sobre su inteligencia transformó leyes internacionales. Demostrar que los cachalotes tienen lenguaje, no solo cantos ni señales, sino un sistema lingüístico completo con fonemas, vocales y gramática, podría tener un impacto aún mayor. Cuando las personas entienden la importancia de las abuelas en estas familias, el valor de ser un buen vecino o la diversidad cultural dentro de sus comunidades, conectan de una forma que los argumentos abstractos de conservación no logran. Las personas protegen aquello con lo que se identifican, y el lenguaje crea esa conexión. Si el público comprende que los cachalotes no solo son inteligentes, sino que se comunican, recuerdan y transmiten conocimiento como las culturas humanas, cada ballena dejará de ser una estadística para convertirse en un miembro que habla dentro de una comunidad. Estos animales podrían ser de los seres más inteligentes del planeta. Poseen neocorteza y células especializadas que, en los humanos, están relacionadas con el pensamiento complejo, las emociones, la memoria, el lenguaje y el amor. Ese cambio de percepción tiene consecuencias legales, políticas y morales. En el siglo XX, la caza comercial mató a cientos de miles de cachalotes. Hoy, los choques con barcos matan a decenas cada año. La contaminación acústica del transporte marítimo y el sonar militar interfiere en su comunicación, invadiendo el espacio acústico donde ocurre cada interacción social. Cada
cada conversación familiar y cada transmisión de conocimiento cultural, todos los días durante décadas. Si estas comunidades realmente tienen lenguaje, ese ruido no es solo daño ambiental, es algo más cercano a la destrucción sistemática de su capacidad de comunicarse como cultura. Los expertos legales ya se preguntan qué implicaciones tiene esto. Si usan lenguaje para compartir ideas, mantener relaciones y transmitir cultura, ¿deberían tener reconocimiento legal? Derechos que nunca antes se han considerado. La inteligencia artificial sigue procesando datos. La información continúa llegando. Se acerca el día en que un investigador mire una pantalla y vea no solo estructuras, sino palabras, y entonces surgirá la pregunta para la que nadie está preparado. ¿Qué ha estado diciendo esa matriarca durante 70 años? ¿Qué le dijo una madre a su cría la primera vez que un barco humano pasó sobre ellas? ¿Qué se dicen sobre el calentamiento del océano, la disminución de presas o el ruido constante que ahora llena cada rincón del mar? Los cachalotes del Caribe han observado cambios que ningún humano ha documentado desde dentro. Han perdido miembros de su familia por embarcaciones que podían oír pero no evitar. Han visto su entorno acústico saturarse de interferencia industrial. Si tienen lenguaje, y la evidencia apunta a que sí, entonces han estado hablando de todo esto. Han estado hablando de nosotros. Ese es el alcance del proyecto SETI. No solo traducir un sistema de comunicación animal, sino descifrar una perspectiva del planeta que existe desde hace 30 millones de años, que ha visto llegar a los humanos, industrializarse y transformar el océano. El proyecto SETI busca construir una plataforma abierta donde sus datos estén disponibles para todos, invitando a la comunidad global a participar en este proceso de comprensión. Y esa perspectiva tiene algo que decir en un lenguaje que apenas estamos empezando a entender. El alfabeto ha sido encontrado, las vocales identificadas. El primer mensaje fue transmitido mucho antes de que alguien estuviera escuchando, millones de veces, durante millones de años. Aún no sabemos qué dice. ¿Tú qué crees que han estado diciendo? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete, porque el momento en que se descifre la primera frase completa podría cambiarlo todo, y querrás estar ahí para verlo.